Bueno, bienvenidos a todos. Habíamos quedado la última clase en que les iba a dejar grabado este cierre de lo que hemos revisado sobre historia del arte, principalmente orientándonos a lo que es la posmodernidad. Habíamos hablado en clase sobre justamente la caída de esos relatos modernos, de esos relatos que se construyeron desde el Renacimiento hasta la década del 80 del siglo XX, en donde principalmente los burgueses habían desarrollado esta fe en el futuro, pero no solo ellos, sino también movimientos como el socialismo, en que creían que el futuro se podía transformar a través de una ideología. Los mismos artistas generaron movimientos pensando en la transformación del mundo y pensando en que se podía vivir en un mundo distinto gracias a la intervención del arte o a la intervención de ciertas ideologías. Después de eso, y a consecuencia principalmente de lo sucedido en la primera parte del siglo XX, con 2 guerras mundiales, bombas atómicas y un gran destrozo de la humanidad y principalmente de Occidente, vamos a evidenciar y vamos a vivir un periodo de gran desilusión, en donde esos grandes relatos que habían controlado la historia del hombre, que le habían dado sentido al mundo en el cual vivía, tantos como la religión, como algunas ideas políticas muy generalizadas, como el capitalismo o el socialismo, también las formas del arte, se van a considerar muertas y va a empezar un nuevo periodo. Para eso vamos a comenzar por visionar una parte de este pequeño video en donde nos van a dar algunos de los términos que se consideran dentro de lo que es la posmodernidad. Vamos a ver solo una parte de este en el que nos interesa, que está por aquí. Se podrá imaginar, la posmodernidad es una respuesta a la modernidad, por lo cual sus características son bastante contrarias. En nuestros tiempos no apelamos a la razón, en su lugar nos refugiamos en los placeres, el consumo, el disfrute. Ya no creemos esos grandes relatos que nos prometían un mundo mejor. Descreemos de todo aquel que nos lo quiera vender. Sabemos que la realidad es compleja y que es imposible entenderla a partir de un solo pensamiento. Todas las ideas son relativas y no alcanzan a expresar el todo. Ya no esperamos el futuro como algo prometedor y deseable. Vivimos el presente. Como dicen tantas letras del punk, no hay futuro. Prima la eficacia. Al no tener valores que determinen lo bueno y lo malo, importa más la efectividad. Si funciona, si resuelve problemas, si es popular, si vende, es bueno. Hay una reivindicación de las minorías. Antes, los grandes relatos dejaban al margen y discriminaban a ciertos grupos. Hoy en día se pretende darle voz y lugar. Se tiene una mayor conciencia del padecimiento de los demás, de las identidades sexuales, de los pueblos originarios, etc. En el arte intentamos escapar de los estándares de la academia. Tenemos manifestaciones que buscan romper con las normas. Ya no soportamos que alguien más nos diga que es arte y que no lo es. Tenemos bananas pegadas en las paredes, caca enlatada y conciertos de piano en completo silencio. Son manifestaciones de rebeldía que buscan romper y ampliar los límites de lo que consideramos arte. Vivimos en una realidad fragmentada. Ya no hay un relato totalizante, sino pequeños relatos que explican parte de la realidad, que conviven con otras pequeñas narrativas que explican otras partes y hasta pueden ser contradictorias entre sí. En fin, esta no es la única explicación para nuestros tiempos. Por ejemplo, tenemos a Lipovetsky, que nos habla de la hipermodernidad, en donde la modernidad no se ha superado, sino que se ha acelerado. O también puede ser Bauman, que nos dice que en nuestros tiempos se ha perdido la firmeza y la solidez, y nos encontramos en una modernidad líquida e inestable. Hay muchas explicaciones para nuestros tiempos, y esto no podría ser de otra manera. Convivimos con una enorme cantidad de relatos. Bueno,
Este video está basado en la idea de posmodernidad que propone el autor Lyotard, un sociólogo, filósofo que analiza la actualidad y este fin de la historia de que habla él y otros autores. A su vez, en el final del video nos citan otras miradas que han sido aplicadas principalmente de la parte sociológica, pero que no han afectado tanto el campo del arte, por lo cual nosotros nos vamos a quedar con esta idea de la posmodernidad. Vamos a estar hablando de sociedades que ya se les denomina postindustriales, ya que la industrialización lo ha abarcado todo y hoy entran en una revolución tecnológica basada en la digitalización. Obviamente que lo que se pone en cuestión, justamente por eso su nombre de posmodernidad, son los valores que regían esa modernidad y que hoy se transforman. Muchos de esos valores hoy pueden llegar a ser cuestionados y hasta puestos en duda. Por eso se habla de un debate entre la modernidad y la posmodernidad. Justamente lo que se siente en esta posmodernidad es una sensación de frustración frente a los logros que tuvo la razón de la Ilustración. Nosotros habíamos hablado de que en la época del Iluminismo, a partir del siglo XVIII y XIX, se había tenido una gran fe en el progreso en la ciencia y en la técnica. Sin embargo, lo que socialmente se vivió fue un desarrollo exponencial, principalmente en armamentos durante la primera parte del siglo XX, que nos llevó a una guerra terrible, fratricida, en donde casi toda Europa fue destruida, en donde fue afectado el planeta entero con 2 bombas atómicas, y desde entonces se vive un proceso cada vez más de desilusión. Finalmente, después de la contracultura de los años 60, en donde vimos movimientos como el Mayo francés, del que hablamos en clase, o los movimientos contestatarios de Latinoamérica, que fueron sofocados a partir de golpes de Estado en diversos países del continente, vamos a ver que se produce una serie de crisis espirituales y filosóficas que dicen que esa Ilustración no nos sirvió para avanzar, no nos sirvió para desarrollar y lograr un mundo mejor, sino un caos aún más grande. Por eso se ponen en duda todos esos comportamientos y esos valores que tenían que ver con la modernidad. Valores como el orden, la uniformidad, y se pone en cuestión y se rebela contra eso, tratando de buscar mayor libertad, tanto expresiva como creativa, en la vida de cada persona. Vamos a poner en cuestión también los relatos lineales, ordenados, jerarquizados, y vamos a pasar hacia un flujo de trabajo totalmente hipermediado, en donde los enlaces son lo principal, en donde no hay un orden para avanzar o hacer las cosas, sino que tenemos múltiples patrones, múltiples enlaces, y cada uno puede capacitarse e interesarse en lo que más prefiere. También se trata de un tiempo en el cual vamos a tener la posibilidad de trabajar de forma líquida con los contenidos, es decir, digitales, que fluyen por todos los sistemas. El arte también se transforma y pierde las formas clásicas, junto con su representación muy asociada a la religión, y empieza a transmitirse a partir de pantallas principalmente, o espectáculos que se distancian muchísimo de los valores tradicionales a través de nuevos formatos de música que cada vez se van a instaurar más. A partir de eso podemos decir que justamente la posmodernidad es esta idea que rechaza las ideas universales, racionales, de verdad, de progreso, y se va hacia una nueva forma de ver el mundo, mucho más cuestionadora, y que trata más del relativismo, de lo que cada uno quiere ser. Hay una mirada completamente centrada en el hombre, que se va desacralizando y que va alejándose de lo que tiene que ver con todas las vertientes religiosas. Una confianza en la ciencia, sí, pero no como redentora o como salvación del mundo, sino como desarrollo de mejores condiciones de vida. El ambiente nos va a dar un momento de fe en las capacidades humanas, en las habilidades humanas, en donde la diferencia de cada uno, aquel factor que lo hace único, es lo que más importa a la hora de poder desarrollarnos como persona.
todos estos países todos los países de Occidente van a poder desarrollarse económicamente, van a recuperarse después de la Segunda Guerra. Por lo cual, hoy estos países que viven fuertemente de la posmodernidad son principalmente los países del primer mundo. Y se van a marcar diferencias económicas muy notorias, muy marcadas, con los países emergentes o del tercer mundo. Los cuales van a vivir estas mismas condiciones, pero casi como invitados, mirándolo desde afuera debido a la falta de acceso a esas determinadas posibilidades económicas. Las ideas principales del posmodernismo tienen que ver con el consumo de todo, aquí y ahora, lo cual se ha agudizado después de la pandemia, ¿sí? El ser ya no es una preocupación continua del más allá o de la vida después de la muerte o del espíritu, sino el poder gozar y disfrutar en este mundo. La imagen tanto personal como la construcción de imágenes colectivas es un valor absoluto, y la juventud se vuelve un dictamen para todos. Hay que mantenerse joven y bello. La sociedad se vuelve mucho más pragmática, todo se va a lo concreto, a lo rápido, a lo lógico. A partir de eso, justamente, es que Lyotard desarrolla esta idea de posmodernidad que se caracteriza por ser, como decíamos, muy pragmática y exitista. Se busca el éxito a toda costa en este mundo, ya no importa el mundo que viene después. No es un receptor este hombre que viene del mundo que le dejó Dios, sino que es él el que construye este mundo. La identidad también se vuelve una identidad que construye el hombre por sí mismo y que tiene mucho que ver con la masa o con los grupos sociales que lo rodean. Se va a producir un rol fundamental de lo que son los medios, que van a afectar al hombre, y principalmente los medios masivos de comunicación. Recordemos que estamos en pleno década del 80 y 90, cuando la televisión y el cine son los reyes de los contenidos. Todavía no tenemos la distribución de internet que tenemos hoy por hoy. Entonces vemos contenidos que son iguales para todos. La vieja frase de Batman, nos vemos la próxima semana a la misma batihora y por el mismo Vaticanal. Todos consumimos exactamente lo mismo, lo vemos de la misma manera y tratamos de llegar a las mismas expectativas. Esto va a hacer que surja un arte que es para las masas, que se va a medir en base a lo que cuesta cada obra y que va a estandarizar a los grupos sociales en base justamente a lo que pueden gastar en estos consumos. Los consumos son a nivel global. Tenemos marcas como Coca-Cola, como McDonald's, como Nike, que se identifican y se venden a nivel global. Las ganancias ya no son regionales, sino que las marcas, no importa dónde estén, no importa dónde se vendan, son una entidad que trasciende las fronteras de los países. De esa manera el capitalismo de producción se vuelve algo planetario. Por esto es que algunos autores no dicen que se haya muerto el capitalismo, sino que por el contrario ha adquirido una nueva forma, que es esta a nivel global. Los grupos empresariales son cada vez más fuertes y logran controlar durante esta época, y quizás en la actualidad también, la economía de los países, principalmente de los países menos desarrollados. Se produce un neoliberalismo, una idea de que no existe otra cosa que no sea este liberalismo en el pensamiento económico y en el pensamiento único. Y como dice esta viñeta, soy libre, puedo elegir el banco que me exprima, la cadena de televisión que me embrutezca, la petrolera que me esquilme, la comida que me envenene, la red telefónica que me miente, o el informador que me desinforme, y la opinión política que me desilusione. Insisto, soy libre. Justamente se trata de que no hay alternativas a esta forma política que existe en la actualidad. Más que nada, volviendo a reiterarlo, estamos hablando de los 80 y los 90 en casi todo el mundo. La sociedad posmoderna se basa justamente en el consumo de bienes, y hemos aprendido que eso nos da felicidad. Las sensaciones del modernismo son justamente la insatisfacción con el mundo, la desesperación, la fragmentación social y la angustia, mucho la soledad, ¿sí? Y eso se va a ver muy transmitido a la adolescencia,
que es como un estado permanente, principalmente para los sectores medios, que se extiende a una adolescentización de la adultez que llega hasta los 30 y a veces hasta los 35 o más, ¿sí? De esta manera los consumos culturales son la forma de consumo más grande que existe en esta década. Hablamos de música, hablamos de cine, hablamos de televisión, todo el desarrollo fuerte de las industrias culturales y de la forma en que se relacionan principalmente los adolescentes con la tecnología, que la consumen en todas sus formas, ¿sí? Esto obviamente va a afectar al arte y va a hacer que el arte trate de liberarse de la unión a lo que tenía que ver con la cultura de élite, que era la que la podía pagar, y se asocie más a lo que era la cultura de masas. Estos cambios violentos hacen que cada artista prácticamente tenga su propia estética y también que retomen muchos elementos del arte pasado. Por eso hablamos de una especie de pastiche. Por ejemplo, esta obra, ¿sí? La tenemos a nuestra conocida Mona Lisa, pero que se está poniendo los ruleros, ¿sí? Estas intervenciones sobre obras clásicas, poniéndolas en cuestión, pero ni siquiera criticándolas, simplemente poniendo el relieve en transgredir los límites que estaban impuestos hasta un determinado momento. Se da una búsqueda de precisamente hacer combinaciones que sean sorprendentes, insólitas, chocantes, que llamen la atención. Este es Damien Hirst, yo les hablé de él la semana pasada y les dije que justamente se trata de un autor que le gusta generar polémica. Entonces, esto de ver el cuerpo de una mujer embarazada en su interior, quizás no tiene nada de extraño, pero es chocante, llama la atención, no es algo común en el arte, y más en este tamaño. Entonces, es lo que él va a apuntar. El mercado del arte se vuelve enorme, ¿sí? Cada vez se gasta más en arte, principalmente en arte de artistas que se crean que va a llegar a ser muy valiosos. Por eso el año pasado estuvimos viendo lo que era la burbuja del arte, que se da justamente en la década de los 90 y que se ha mantenido en gran medida hasta el día de hoy, ¿sí? Vamos a tener también formas que son cada vez más caras y que implican también una inversión, incluso en algunos casos hasta lavado de dinero, a través de la compra de obras de arte que se cree que en algún momento van a tener un gran valor. Algunas de las obras van a tener una relación con los conceptos, pero no todas ellas. La mayoría van a estar pensadas en generar este choque, esta forma llamativa del nuevo arte. Va a haber nuevas corrientes que las vamos a ver de forma rápida. Más que nada vamos a tratar de clasificar algunas de sus características básicas y comunes. Un nuevo clasicismo en donde se trata de recuperar el mundo clásico otra vez. Lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia del arte. Nuevamente volvemos a Grecia y Roma y volvemos al concepto premoderno de la pintura, a una pintura decorativa que trate de copiar las poses clásicas. Fíjense en esta pintura, que es casi como una escultura romana. Vamos a ver una representación bastante notoria del cuerpo y de los músculos, pero afectada, ya no hay casi perspectiva, hay un manejo de la representación bastante dramático y angustioso, ¿sí? Fíjense aquí, en donde vemos este rostro del mismo artista que se va repitiendo tanto como ángel, como en el burro, como en el mismo demonio, ¿sí? Un arte muy propio de la posmodernidad que surge justamente en los años 80, si bien antes existían algunas formas de representación callejera, pero va a ser el graffiti, en donde se va a ser característico del surgimiento del punk y del rock, y va a combinar los más distintos medios y técnicas. Va a ser crítico, va a ser rudo y va a ser normalmente representando a las clases más bajas en su surgimiento. Muchas obras de este tipo fueron pintadas en muros que después se compraron, se desarmaron y se armaron en museos. Una vez que pasa al museo, este graffiti pierde quizás su fuerza de crítica, ¿sí? Vamos a tener obras también de instalaciones que se van a expandir en distintos lugares y artistas que del graffiti van a pasar directamente a obras que producen para el museo.
como estos que estamos viendo aquí, en donde no se trata de copiar esa representación callejera, eso de rayar las paredes, de casi una creación colectiva, pero en un lienzo, para poder introducirse en el mercado del arte. Se toman mucho de figuras icónicas para ponerlas en cuestión, ¿sí? Como Mickey o como los logos de las empresas más conocidas. En la figuración libre vamos a tener nuevamente un retroceso, o más que un retroceso, una forma de buscar representar el mundo que los rodea, pero con una combinación de materiales bien heterogénea, colores planos, casi como si volviéramos al fauvismo, un gran formato, utilizan mucho la ironía, también es una cultura callejera que surge con las influencias del pop y del surrealismo, ¿sí? Tiene mucho de esto de graffiti, está muy cerca del graffiti, y trata de representar el mundo desde una mirada muy personal del artista. El neoexpresionismo, los nuevos salvajes, que obviamente va a estar influenciada por el expresionismo, lo que hacen es tomar muchos de los elementos pictóricos que tenía el expresionismo y los ponen de una forma subjetiva, ¿sí? Con mucho simbolismo, con una variedad de ideas, porque cada uno de los artistas que forman parte de este movimiento tiene su propia forma de trabajarlo. No, el cuadro no está al revés, es así. En donde vemos esto de jugar con la percepción. Fíjense que seguimos manteniendo la pincelada bien marcada, cargada de emoción, los colores bien notorios, algunos ni siquiera de forma figurativa, sino solamente expresiva, marcando la angustia de la época y la desesperación muchas veces en estas obras, ¿sí? Otros mezclan elementos muy diversos. El collage es una constante de este tipo de arte. Después tenemos la nueva abstracción, que también va a estar influenciada mucho por la abstracción de las vanguardias, el minimalismo y el arte conceptual, en donde vamos a ver mucho de repetición de formas. La alusión a lo que son las redes de comunicación y la tecnología es un arte más bien de tipo decorativo, con mucha geometría y repetición, ¿sí? Es un arte prácticamente sin un condimento social como los que vimos antes, sino más bien simplemente decorativo. Bueno, acá me quedó mal la diapo, pero estamos hablando del neopop, que toma como influencia justamente el arte pop, con colores muy fuertes, mucha ironía, ¿sí? Trabajando sobre principalmente la cultura de masas, que la pone en cuestión, así que vamos a ver alusiones a algunos personajes de masas. También lo que es la nueva imagen, por ahí es uno de los grupos que es más difícil darle características globales, ¿sí? Pero tiene obras de gran formato en general, mucho collage y trabajan mucho con la metáfora visual. Vamos a ver también esculturas en este movimiento, en varios de los anteriores también, pero vamos a ver estas obras que por ahí no tienen un sentido social, crítico, sino más bien el trabajo con los espacios, con la composición, con el color, ¿sí? Como en estos casos que estamos viendo. Se trabaja también con el mosaico, es una técnica que se recupera mucho en la posmodernidad y que se ha extendido hasta el arte contemporáneo. Se ponen en cuestión también las publicidades, se las interviene y se las usa como modelo. Va a trabajarse mucho en la fotografía y en la gráfica. Y uno de los últimos que vamos a ver es el pattern o pattern y decoration. Es un arte puramente ornamental, toma muchos elementos de las estéticas del Art Nouveau o de el mundo oriental, con muchas flores, representaciones animales, formas estilizadas. Es meramente decorativo, se lo utiliza mucho también en estampas de ropa y en telas que se pueden utilizar en diversas formas. Y vemos muchos colores, muy poca representación del espacio, colores planos, bastante estridentes, llamativos, con muchos colores artificiales y químicos, ¿sí? La representación muy cercana a las representaciones de naturaleza también va a ser otro elemento. Se retoman a veces obras clásicas, como en este caso, y se las pone en cuestión. Los patrones de la clase media de los años 50, en los pañuelos, en los manteles, en la decoración, y se lo
mezcla en algunas formas características. Algunos artistas de este periodo van a ser Lucian Freud, que nos va a dar neoclasicismo, ¿sí? Fíjense que hay una representación bastante realista en este caso, muy figurativa, incluso con el trabajo en relación a una modelo. Y ese como uno de los artistas más destacados de estas 2 décadas. Posteriormente a eso, el arte va a llegar a la actualidad con un arte muy difícil de conceptualizar. Los autores hoy todavía están tratando de encontrar un concepto que cuaje, que guste, que sea compartido al menos por una mayoría de críticos de arte, pero hoy más que nada estamos hablando de un arte muy influenciado por la tecnología, un arte en donde se mantienen las tendencias de la posmodernidad en cuanto a los principales movimientos, en donde se recuperan muchísimo las vanguardias, pero con una mirada filtrada a través de una óptica mucho más desilusionada, mucho más autónoma, casi individualista, sin grandes compromisos sociales, salvo por el tema ecológico, que es uno de los pocos que reúne un acuerdo generalizado, mucho debate, muchas minorías, mucha representación de ideas que por ahí no son compartidas por todos, muchos cuestionamientos a la sociedad en general, y lo vamos a ver como una continuidad del arte moderno. Justamente el arte actual se trata de poner en debate lo que pasó durante la modernidad y también en cierta medida lo que pasó durante la posmodernidad, principalmente a partir de los ataques terroristas que transformaron la forma de juzgar las guerras, ¿sí? Principalmente porque dejaron de haber guerras tradicionales. Creo que la primera que hemos tenido en muchos años ha sido la de Ucrania, y ya la de Israel de nuevo es una guerra contra el terrorismo. Entonces, este cuestionamiento sobre con quién estamos peleando, sobre estos fantasmas en el otro, en el desconocido, en el diferente, van a ser una constante en el arte actual. Tenemos que recordar que hoy el arte pasa principalmente por formatos digitales. Tenemos obras totalmente digitalizadas a través de los NFT o obras que venden su reproducción de forma digitalizada, y el circuito del arte se está desplazando, se está modificando debido a la influencia de las tecnologías. ¿Dónde vamos a ir con todo esto? Seguramente uno de los aprendizajes que podemos tener del proceso que hemos desarrollado a través de estos meses es que el arte siempre se transforma, continuamente. Va a responder a la sociedad de su época, el arte va a cristalizar la manera de ver el mundo de la sociedad de su época. Les es muy difícil a los contemporáneos entender el arte de su época porque los está cuestionando, porque les está diciendo cosas que a veces no quieren ver. Y eso nos pasa hoy. El arte nos está diciendo cosas de nosotros, quizá de nuestro vacío intelectual, quizá de nuestro vacío de ideas, o quizá de la forma en que dejamos a las minorías afuera, o que dejamos por de lado las preocupaciones sociales por las preocupaciones individuales. Hay muchas cosas que habla el arte de hoy, pero muchas de ellas no nos gusta verlas, y justamente por eso a los contemporáneos de cada periodo le cuesta mucho entender su arte. Por lo general, estos análisis se pueden hacer más a posteriori. No en todos los casos, pero en la mayoría de ellos. Así que seguramente cuando ustedes estén terminando sus carreras terciarias o universitarias, ya sea en diseño o en arte o en sociología, van a estar surgiendo explicaciones sobre el arte de estas décadas, sobre esta proliferación de estilos, sobre la relación con la industria cultural, hoy cada vez más fuerte y consolidada como disciplina creadora, muchas veces incluso mucho más que el arte en sí mismo, ya despojada por completo de una carga negativa o de una connotación negativa, sino por el contrario, muy admirada, y la relación que establece este arte con la sociedad en la que vive. Bueno, hasta acá hemos llegado, ha sido un largo camino durante estos meses, pero hemos llegado al siglo XXI, hemos llegado a completar nuestra mirada rápida, veloz, sobre la historia del arte. Algunos puntos que quiero que les queden claros. El arte es consecuencia de su época y a su vez construye a su época. Acá es como que es primero el huevo o la gallina.
El arte y su tiempo siempre van a estar enlazados, no hay forma de separarlos. Y para comprender cualquier forma de arte o de creación, incluso en la industria cultural, hay que considerar su contexto de producción, su contexto de distribución y de recepción. Si no miramos estos 3 factores, no vamos a entender qué es lo que lo hace valioso o no, qué es lo que lo hace significativo o no, y por qué una obra puede trascender las épocas y otras en cambio quedar en el olvido. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego.